como hay tantos jóvenes aquí, me gusta debatir y que puedan realmente establecer un debate. Lamentablemente voy a comenzar la presentación en PowerPoint y voy a terminar con el PDF porque no me dio tiempo, por lo que todos conocemos, poder completar la presentación en PowerPoint. Entonces, la idea básica es que vamos a presentar aquí un modelo que nosotros desarrollamos. Este fue hace 2 años la tesis de diplomado de una colega de ustedes, Laura Brito, de la Facultad de Matemáticas y Computación, que nosotros le dirigimos la tesis. Y después, este modelo lo hemos seguido desarrollando. Y lo que se trata es que, desarrollar un modelo de aprendizaje profundo en el campo de la IA para el análisis y predicción de epidemias. Uno se puede preguntar en estos tiempos, ¿por qué desarrollar un modelo? Básicamente es porque realmente todo esto que se va a presentar aquí ha sido publicado. De hecho, se presentó como un premio de la Academia ahora. Ustedes saben que hay muchos modelos, nadie en este momento va a cambiar estructuras, etcétera, de IA. Pero está el Google, está el AlexNet, pero son cosas que ya están establecidas y que realmente para publicarlo, o sea, publicar algo, pueden decir, bueno, esto más bien a veces es algo de laboratorio, o sea, que uno coge un modelo, cambia y ya. Y la idea de nosotros fue crear un modelo básicamente para el problema de la predicción de las epidemias. Entonces aquí, adelante. Ajá. Bueno, ya le dije, el objetivo central del modelo fue el desarrollo de en la clasificación por medio de aprendizaje profundo para la determinación de virus y bacterias con el objetivo de poder hacer predicciones de epidemias a partir de muestras de sangre. Se tomaron, importante lo que voy a decir ahora, en una base de datos que parece grande, pero que no es muy grande la base de datos, de 7.270 imágenes microscópicas repartidas en 4 clases. Una que tiene que ver con la clase de SARS-CoV-2, una clase que estaba conformada de esas microimágenes, una clase que tiene que ver con la malaria, una clase que tiene que ver con el cólera y una clase de personas no infectadas, o sea, personas que hicieron muestras de sangre y no fueron infectadas. La idea era, después que ese modelo fue creado, entrenar el modelo para que a partir de la muestra de sangre el modelo fuera capaz de decir, está infectada, no está infectada o pertenece a una de estos tipos de epidemias. Hay que decir que este modelo tiene un comportamiento más bien experimental y de investigación. O sea, hoy en día decir que nosotros vamos a presentar un modelo para hacer diagnóstico masivo, realmente hay que tener condiciones tecnológicas muy abundantes, pero sí pone a Cuba, por decirlo de alguna forma, nuestro instituto, en una forma que se creó, se propuso un modelo autóctono. Esa es la idea básicamente. La otra. Bueno, se hicieron 2 tipos de experimentos. Una utilizando redes neuronales convolucionales y máquinas de soporte vectorial. Ahora, pueden preguntar por qué, si realmente la idea es desarrollar un modelo de IA que tenga que ver básicamente con las redes neuronales convolucionales. El problema es que para los efectos de la publicación te decía que si uno crea un modelo, uno tiene que compararlo con algo establecido. Y los métodos clásicos establecidos, la máquina de soporte vectorial es una de las máquinas mucho más fuertes, más eficientes y que da mejores resultados. Lo que pasa es que está en el mundo de la parte clásica. Usted sabe que hay una diferencia entre Machine Learning, entre la máquina, o sea, entre el análisis y el aprendizaje de máquina y otra cosa que es el aprendizaje profundo. En el caso del Machine Learning, el hombre interviene. En el caso del aprendizaje profundo, es el sistema quien hace el análisis por sí solo. Y utilizamos, como es lógico, un método supervisado. Existe 2 formas de trabajar, de forma supervisada y de forma no supervisada. Nosotros entrenamos de forma supervisada estos modelos que nosotros estamos proponiendo. Entonces, ¿qué hicimos después? Bueno, si ya se propuso un modelo utilizando CNN, comparamos el modelo que desarrollamos con el modelo que está establecido de la máquina de soporte vectorial. Entonces aquí vamos a saltar la hora porque ya aquí es,
Esto que ustedes ven aquí son imágenes de SARS-CoV-2, son imágenes de la COVID, son un banco de datos de imágenes. Ustedes pueden ver ahí, o sea, esto que ven aquí, las punticos blancos, es el virus que se adhiere a las células y a partir de ahí empieza su desarrollo. Vamos a cambiar para la presentación en PDF. Hasta aquí llegó porque no pude, o sea, realmente no me fue posible humanamente. Llevo casi más de 48 horas sin. Entonces, bueno, voy a seguir con el. Vamos a hacer. Con la presentación en PDF. Yo puedo ir pasando aquí una línea. Allá, perfecto. Que no es lo mismo, como es lógico, no es lo mismo una presentación en PowerPoint que en PDF, porque evidentemente se pierde un poco la dinámica de la. Pero bueno, más o menos me van siguiendo. Bueno, aquí ustedes pueden ver, en este caso tenemos las imágenes, bueno, ya dijimos ya, del virus SARS-CoV-2, son microimágenes, que fueron las imágenes que se utilizaron para entrenar de forma supervisada. ¿Por qué supervisada? Porque sabemos que el sistema lo entrenamos como este grupo de imágenes pertenece a la malaria, este grupo de imágenes pertenece a la COVID y este grupo de imágenes pertenece al cólera y este otro grupo de imágenes pertenece a personas sanas. O sea, que estamos entrenando el sistema de forma supervisada. Él va a aprender, pero él va a aprender de forma supervisada porque es uno que lo está dirigiendo a la hora para que aprenda los diferentes tipos de grupos que vamos a analizar. Bueno, aquí se ven, para no caer mucho en. Recuerden que esto es como esto aquí. Aquí ustedes pueden ver las imágenes ya dijimos ya, del virus. Aquí tenemos las imágenes de el cólera y aquí tenemos las imágenes de las malarias. Y entonces hay otro grupo de imágenes, microimágenes, que pertenecen a personas no sanas. Una cosa importante que van a ver entonces en las tablas estadísticas a la hora de comparar los dos sistemas, tanto el sistema que nosotros propusimos y desarrollamos, como el sistema utilizando máquinas de soporte vectorial, que son bases de datos que tienen una gran, que no son uniformes, en el sentido que son unas bases de datos donde hay una población, en el caso del virus, de la COVID, que es muy abundante, en el caso del cólera, que es muy pequeña, y en el caso de la malaria, que es un poco más abundante. ¿Qué pasa? Que cuando las imágenes están, las bases de datos están muy desbalanceadas, entonces hay que utilizar técnicas estadísticas, de esta forma que sea más confiable a la hora de uno poder hacer las comparaciones. Bueno, aquí ustedes pueden ver la base de datos, como yo les decía, son 7.270 muestras de SARS-CoV-2, son 1.055 microimágenes. Hay un nombre aquí, del cólera hay 3.180 imágenes y de las imágenes del cólera, 905 imágenes, esta es de la malaria y esto es de las personas que están sanas. Ven ahí que hay un desbalance muy grande entre las bases de datos. Ahora, es lo que había. Es verdad que uno puede aumentar las bases de datos aumentando las bases de datos, haciendo transformaciones afines, pero desde el punto de vista imagenológico, tener, y sobre todo en la cosa de la salud, si uno puede tener las bases de datos que sean reales y que no tengan transformaciones, siempre va a ser mejor porque estamos hablando de diagnóstico. Estamos hablando de una muestra de sangre de un paciente que estamos diciendo o está sano, o tiene cólera, o tiene COVID, o tiene malaria. O sea, que es en el caso de nuestra experiencia, en el caso de la salud, de la cosa humana, mientras más uno pueda tener las bases de datos lo más confiables posible, es lo mejor a la hora de entrenar los sistemas que uno desarrolle. ¿Qué pasa en la práctica? Que no siempre es posible tener esas bases de datos abundantes. O sea, el sistema aprende más en la medida que tenga más datos, como decía Boris. O sea, es lo que se quiere y es lo que ahora se está buscando, de tener muchos datos. Pero cuando esto pasa, esto puede pasar, que hay un desbalance, entonces hay que utilizar técnicas muy específicas para uno poder compensar este desbalance que es real. Bueno, aquí ustedes ven que propusimos 4 modelos para la CNN. Un modelo que va a tener 6 capas, o sea, una función de rectificación ReLU, capa de agrupamiento,
apagado las neuronas 50%, y otra capa que ustedes van a ver aquí, pueden ver cómo las capas van cambiando en dependencia a lo que nosotros queríamos lograr. O sea, desarrollamos estos modelos que están aquí, o sea, propusimos estos modelos con diferentes capas para ver cuál de ellos tenía el mayor índice estadístico, mayor precisión, mayor exactitud, la matriz de confusión fuera la menor posible. Usted sabe que la matriz de confusión en el centro es donde están los verdaderos. Y entonces por eso fue que propusimos estos 4 modelos. Al final van a verlo en las tablas. ¿Por qué nosotros quedamos con el modelo número 4? Van a ver cuando presentemos las estadísticas, van a ver por qué al final nos quedamos con el modelo 4. Y al final aquí ustedes pueden ver una representación del modelo, o sea, las capas de convolución, la función de activación, las capas de agrupamiento y al final la capa conectada completamente, donde salen, en este caso, las 4 enfermedades. O sea, persona sana, persona con malaria, persona con COVID y persona con cólera. Eso mismo propusimos para el caso de... ¿No cambió? ¿Cambió o no cambió? No. Ya. Esto mismo nosotros lo propusimos para el caso de la máquina de soporte vectorial. Ahora, ustedes pueden ver aquí la estadística que nosotros desarrollamos para caracterizar cada uno de esos modelos. O sea, pueden ver aquí la precisión, el recobrado, la puntuación F, la precisión micro y macro. Trabajamos con 2 estadísticas, la micro y la macro. Aquí quizás haya estadísticos que sepan mucho más que yo de esto. Van a ver aquí que utilizamos precisión micro para poder nosotros tener una comparación más exacta de lo que realmente andábamos buscando. Y se explicaba por eso mismo. O sea, se puede ver en la literatura porque al utilizar estadísticas micro y macro hay una diferencia entre ellas a la hora de uno poder un poco que esquivar el problema ese que existe con el desbalance de las bases de datos. Aquí pueden ver aquí el modelo número 2, las estadísticas del modelo número 2, la matriz de confusión, el modelo número 3 y el modelo número 4. Si se fijan, que es una lástima, ahora como estamos trabajando un poco que en serie, no hay la presentación, debía haberse puesto las tablas para que se vea. Van a ver que la estadística, sobre todo la precisión, está casi cerca del 98% por encima. O sea, si ustedes comparan la estadística esta del modelo 4 con la demás estadística de los otros modelos, va a ver que este modelo 4 fue el que dio mayor precisión, mayor exactitud, y la matriz de confusión fue la más adecuada. Aquí ustedes pueden ver. O sea, pueden ver que esos son los falsos positivos, los falsos negativos. Pueden ver que todos los valores están prácticamente, o sea que dado un valor que dé es mucho más eficiente o más exacto a la hora de decir pertenece a la clase de malaria o pertenece a la clase de enfermo sano, o sea, de persona sana. Aquí ustedes pueden ver, aquí estamos presentando la exactitud y la función de pérdida. O sea, pueden ver cómo realmente se produce, esto es o sea, de los 2 grupos que se escogen, ustedes saben que en una base de datos se escoge una parte para el entrenamiento y otra parte para la validación. Pueden ver que hay realmente como un ripple, pero en la medida que se vaya aumentando las épocas, cómo se va acercando a la exactitud. Y aquí esto mismo pasa con el grupo de entrenamiento, la función de pérdida. Ustedes pueden ver, aquí esto es el entrenamiento, la función de pérdida, y esta es la función de validación. Ahora, esto mismo nosotros lo repetimos utilizando máquinas de soporte vectorial, utilizando diferentes núcleos, el radial, etcétera.
para no caer en muchos detalles técnicos. Y vimos que la máquina de soporte vectorial, el modelo 8, fue el más eficiente para lo que andábamos buscando. Por tanto, ¿qué hicimos? Una vez que tuvimos clasificado, ustedes pueden ver aquí, ve los kernels, lineal, simultáneo, función de base radial y polinomial. Y eso lo hicimos para nosotros determinar de estos grupos, en la máquina de soporte vectorial, cuál era el que daba mejor estadística. Bueno, así ustedes pueden ver la estadística, para no hacer muy técnico, solamente del grupo del modelo 8 para el caso de la máquina de soporte vectorial. Y evidentemente fue la que presentó mejor estadística. O sea, ya una vez que tuvimos ya nosotros determinado el modelo para la máquina de soporte vectorial y el modelo para las redes neuronales, entonces comparamos los dos modelos para ver cuál de los dos era el más eficiente a la hora de hacer la predicción de la epidemia a partir de una microimagen. Y aquí ustedes ven, aquí abajo ahora vamos a presentar la comparación. Vean aquí ustedes. Para el caso del modelo CNN, la malaria tuvo una efectividad, o sea, un factor de puntuación F1, F1 score es puntuación F1, del 99.51%. Para el caso del virus SARS-CoV-2 tuvo una efectividad del 95.95%. Para el caso del cólera tuvo un 83.7%. Y para el caso de los que están sanos tuvo una efectividad del 99.8%. Si ahora comparamos y se puede explicar por qué esta baja aquí con este por ciento bajo en comparación con los demás por ciento, y viene dado por la pequeñez que tiene esa base de datos. Comparamos entonces. Bueno, no se ve lamentablemente no se ve la comparación, pero algo interesante que pasó es que la máquina de soporte vectorial dio mejor resultado que las redes neuronales para el caso del cólera, que era justamente la base de datos más pequeñita, lo cual da un indicio, es una medida que uno no se puede ir, o sea, ahora estamos en el estado del arte, ¿cuál es? Hacer IA y utilizar redes neuronales. Y para todo, uno dice, tengo eso, redes neuronales. Yo pienso que hay una cosa que se llama ciencia de los datos. Siempre hay que analizar la base de datos que uno tiene y a partir de ahí proyectar qué algoritmo utilizar. O sea, nosotros en una publicación anterior demostramos que para un tipo de, no sé si fue en esta misma publicación, la máquina de soporte vectorial dio resultados mejores que las redes neuronales. Ustedes saben que dentro de la IA está la máquina, el aprendizaje por máquina, y está el aprendizaje profundo. Lo cual quiere decir que uno no se debe siempre ir por lo que en lo último está en el estado del arte. ¿Por qué? Porque la máquina de soporte vectorial, y esto lo digo porque esto lo hemos comprobado, uno en un minuto, en un segundo puede tener un resultado que puede ser viable en dependencia a lo que uno quiere encontrar. Sin embargo, en el caso de las redes neuronales siempre hay que entrenar el sistema, que mientras más abundante sea la base de datos, el sistema queda mejor entrenado. Y recuerde que hay una cosa importante en las redes neuronales. La cuestión aquí no es que las redes memoricen, sino que aprenden. Por eso es que uno hace transformaciones. Cuando la base de datos es pequeñita, uno hace transformaciones de rotación, traslado, zoom, porque el hecho de que el móvil esté así, o esté así, no deja de ser móvil, es el mismo móvil. Lo que pasa es que está desplazado y físicamente hablando, físicamente hablando, es verdad que hay veces, no hay, dice que los sistemas son invariantes,
hay veces no son invariantes desde el punto de vista de una transformación. Y lo que se busca es, en dependencia de la base de datos, es que el sistema mío sea invariante. Que mis células o que mis microimágenes de cólera no dejan de ser microimágenes de cólera por estar más ampliadas, por estar más disminuidas, por estar trasladadas o por estar rodadas. O sea, que esa invarianza es importante a la hora de uno poder entrenar la base de datos. Entonces, bueno, esto se aplicó aquí para el caso de la COVID. En este caso no son microimágenes, son macroimágenes, o sea, son imágenes reales del tórax. Y algo que resultó interesante, o sea, agarramos el modelo que nosotros desarrollamos, CNN, y se lo aplicamos a imágenes de tórax. Ustedes ven pacientes, ustedes ven aquí, digamos, que tienen una gran afectación de los pulmones, y lo interesante es que pusimos a competir el sistema con especialistas. O sea, agarramos especialistas, esto fue en la Mejeira. Cogimos especialistas y le dijimos, esta imagen de rayos X no tiene COVID. El sistema decía, sí tiene COVID. Agarramos otro especialista, tiene COVID. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y esto físicamente se puede explicar. ¿Por qué un sistema de redes neuronal es capaz de ver información que el sistema visual humano no es capaz de ver? Se puede físicamente explicar y nosotros de hecho hemos hecho algunas investigaciones. Pero es interesante, además está demostrado en la literatura que en muchos de estos sistemas, hay veces, la experticia está por encima de algunos expertos. Lo que pasa es que evidentemente una persona, un joven médico que se gradúa de información de imagenología, que no tiene una experiencia de 20 años, a la hora de ver una imagen y dice, bueno, esto puede ser, yo he visto esto, no, este es COVID, no tiene COVID. El sistema siempre hace un análisis porque son convoluciones que va haciendo ahí desde el punto de vista a nivel de píxel, por tanto es capaz de discriminar la información que el sistema visual humano, que generalmente tiende a englobar, por un problema fisiológico del sistema visual humano, tiende a englobar la información que uno percibe. Cuando uno tiende a englobar esa información que uno percibe, por tanto, pierde un poco de información que es capaz de los sistemas estos de redes neuronales pueden discriminar. Bueno, agarramos, esto es en la aplicación, este modelo que nosotros desarrollamos para poder determinar, dado 3 algoritmos que desarrollamos independientes para mejorar el virus SARS-CoV-2, o sea, las imágenes del virus SARS-CoV-2, que fuera capaz de elegir cuál era el mejor algoritmo. ¿Por qué? Porque si ya el virus, la COVID pasó ya, pero en aquel momento, dado 3 grupos de algoritmos, para un médico así, cuál escoger para mejorar la microimagen. Entonces, ¿qué hicimos? Cogimos ¿estoy en tiempo todavía? Cogimos los 3 algoritmos que fueron desarrollados con antelación para mejorar las imágenes del virus SARS-CoV-2. Entrenamos al sistema de forma supervisada al modelo de CNN. Le dijimos, mira, este grupo es para aplicar el algoritmo número 1. Este otro grupo es para aplicar el algoritmo número 2. Y este otro grupo es para aplicar el algoritmo número 3. O sea, ahora pueden decir, ¿por qué hay grupos que se aplica el 1 y no el 3 y no el 2? Precisamente porque son grupos que la información dentro que hay en esas imágenes son características para ese tipo de imágenes. Recuerda que la imagen desde el punto de vista físico, cuando se capta, se produce a veces un poco de transformaciones que hace que no quede exactamente igual en dependencia a las condiciones de contorno, de frontera. Entonces, ¿cambió o no cambió? ¿Cambió? ¿Avanzó? Bueno, aquí ustedes ven, se le aplica el algoritmo número 1, ustedes ven la mejora que se obtiene. O sea, la mejora en el sentido de poder discriminar mejor el virus. Los puntos blancos son el virus que está alojado aquí en los pulmones. El algoritmo número 3, el algoritmo número 1. Ahora, esto mismo lo aplicamos con un grupo de expertos. O sea, tomamos un grupo de expertos que
decía, a esta imagen le aplica el algoritmo número 1 para mejorar. Sin embargo, el sistema me decía, no es el 1, sino es el 3. Y efectivamente, cuando tú aplicabas el 3, las imágenes que uno mejoraba quedaban mucho mejor visualmente a la vista. Quiere decir que el algoritmo se equivocaba menos. Y tiene su explicación, por lo que yo decía a ustedes físicamente hablando, se puede explicar por qué eso puede pasar. Aquí usted, bueno, hicimos una métrica del espectro número 1, el espectro número 2, el espectro número 3 y las estrategias inteligentes. Ustedes pueden ver ahí, fíjense qué cosa más interesante. Vean la matriz de confusión. Para que ustedes pueden ver ahí que el sistema, por lo más, vean la precisión. Esto es recobrado, algo de eso, recall. La exactitud. Vean que la precisión con que el sistema fue capaz de decir, a este grupo no le aplica el algoritmo número 3, le aplica el algoritmo número 1, el modelo que nosotros desarrollamos. Y resultó interesante esta comparación. Bueno, hasta aquí, porque no es mi presentación. Pregunta. De Física. Disculpa, soy Arturo. Soy Arturo Duarte de la Facultad de Física. Mi pregunta es si... ¿En qué año estás? Estoy en cuarto año. Ya eres un físico, así que me vas a hacer una pregunta. No, ya eres un físico, ya. No voy a tirar piedra aquí. Que si, o sea, con el paso de los años han logrado tener acceso a más bases de datos, tanto de más bases de datos de las mismas clases que tienen o algunas de otras clases que le pudieran añadir a un nuevo modelo más o menos con la misma finalidad. Sí, a ver, estamos haciendo todo lo posible. El problema de las bases de datos aquí en Cuba no es tan sencillo, porque no es fácil que te den bases de datos. Realmente no es tan sencillo. Ese es el problema. No es tan sencillo, pero no obstante, nos estamos asociando. Ahora queremos aplicar este mismo modelo a la cosa de cardiología, que tenemos una reunión la semana esta que entra ahora con los colegas de cardiología para ver si podemos. Ellos dicen que tienen base de datos, pero por ejemplo una base de datos de 50 no es nada. O sea, una base de datos de 100 no es nada. Para que un sistema aprenda, recuerden que la cuestión es que el sistema aprenda y no recuerde. No es que el sistema debe aprender, no quiero que memorice. Es lo que le llama el sobreajuste. O sea, a la hora de entrenar, cuando esa tabla que yo puse ahí que decía, vamos a lo que le llaman drop up, o sea, las neuronas vamos a poner en cero en cada iteración, de tal forma que el sistema sea capaz de no acostumbrarse siempre a un mismo ciclo de neuronas, para que no memorice, porque si no, basta que usted le dé una imagen que esté fuera de ese grupo, que pertenece al grupo, y puede decir, no es del grupo, del cólera, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo lo posible para ver si podemos, no es sencillo. Hay ese talón de Aquiles. El talón de Aquiles es justamente que no es sencillo obtener base de datos. Hay veces no es sencillo obtener base de datos por la premura del trabajo de los médicos. O sea, hay veces los médicos ponerse a almacenar información, etcétera, base de datos, a veces es complicado por la misma y sobre todo la situación, llega un paciente y hay que atenderlo, o sea, no es tan sencillo. Quizás en la parte experimental sí, cuando un médico está haciendo su tesis doctoral, su maestría, quizás sí tenga la oportunidad con más calma de poder tener base de datos, pero no es sencillo, realmente no es sencillo. Por ejemplo, para que tengan una idea, nosotros desarrollamos ahora un sistema para el problema de latancia. Y queremos, en el proyecto que estamos llevando, queremos aplicar todas estas cosas a las enfermedades neurodegenerativas. Ataxia, Alzheimer, el Parkinson, que son enfermedades que están golpeando fuertemente a la población cubana por su grado de envejecimiento. Ahora, ¿cuál es el kit? Las bases de datos. O sea, a la hora de entrenar un sistema, por ejemplo, en Ataxia estamos trabajando con la Academia de Ciencia, con Luis, que es quien más años lleva trabajando en esto. Base de datos, no, yo tengo base de datos, ¿de cuánto es? 100. Base de datos, no, de 50 pacientes. Realmente, entonces tenemos que hacer ahí transformaciones.
de rotación, de traslación, de zoom, etcétera, para aumentar esas bases de datos. Que hay algoritmos ya que son bastante eficientes para hacer transformaciones que puede hacer que aumente la base de datos. Pero yo siempre digo, desde el punto de vista de la física, el problema, recuerde que uno no se puede sustraer de que es físico, de que mientras más sean las bases de datos reales de los pacientes que uno va a estudiar, sería lo ideal. Lo que pasa es que no siempre es posible eso. Está bien. Bueno, tenía otra pregunta, pero es más bien más... No, es que... seguramente una disparada. No, pero no importa. No, porque no sé, yo no soy médico, no tengo... Pero un paciente puede tener varias enfermedades. Vamos a decir que un paciente tiene, por ejemplo, COVID y cólera. Que pobre hombre, ¿no? Pero... ¿hay alguna manera que se pueda entrenar en modelo para que pueda clasificar un evento de dos formas diferentes? Sí. Ya, ese era. Sí, puede sin problema alguno. Puede sin problema alguno porque las imágenes, microimágenes son diferentes. Ya. Y tú le estás entrenando supervisadamente con microimágenes. O sea, él tiene el problema del cólera y tiene la COVID. Pero las muestras de sangre, por las muestras de sangre se puede distinguir cuando es COVID y cuando es cólera, porque son diferentes las bacterias, los virus que está fumando. Pero le hacen, por ejemplo, de un mismo paciente le toman diferentes fotos de las mismas muestras de sangre y se puede diferenciar. Toman muestras de sangre y se pasa por un microscopio, se amplifica, etcétera, y se toman diferentes tipos de... Se puede discriminar entre el cólera y la COVID. Se puede discriminar. De hecho los sistemas cuando la COVID que estuvo en su, como se dice en buen cubano, apogeo, en los países más desarrollados, utilizaban sistemas de esto. Porque el PCR tiene muchos falsos positivos. De hecho en Cuba pasó. Gente que decían, tiene COVID y no tenían COVID. O decían, vete para la casa, tú estás bien. Un falso negativo, no tiene, y tenían COVID. Entonces, estos sistemas generalmente no se equivocan, aunque la medicina quiere ser cada día menos invasiva y quiere ir a análisis rápido. Pero el PCR tiene ese problema, por eso es que en los países más desarrollados se utilizaron estos tipos de sistemas, que son mucho más, se ha demostrado, no es que lo diga yo, ustedes pueden buscar en la literatura, que estos sistemas son mucho más eficientes que los PCR, etc. Lo que pasa es que en condiciones, un país no se puede dar lujo de tirar, de tomar fotos, para que era de X, ahí está la cosa. Soy Lan Esteves, decana de la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, profesora de Inteligencia Artificial y Machine Learning. Si han probado algún modelo de Auto Machine Learning, eso lo que permite básicamente es, si tienes, como en este caso, quieres probar varios modelos distintos para un problema particular, te hace de manera automática probarte muchos modelos distintos con hiperparámetros distintos para ver cuál es el que mejor se ajusta a tu problema. Normalmente no quiere decir que vaya a encontrar la mejor combinación, pero al menos, por ejemplo, esta diferencia entre redes neuronales, SVM, Logistic Regression, o sea, una búsqueda a nivel de un análisis del espacio de casi todos los modelos, al menos inicial, es un muy buen, me gusta decirle como solución base contra la que probarse, que elegir un algoritmo. Y normalmente para este tipo de problemas da un buen punto de avance, que además con información adicional para que los especialistas analicen, que pues creo que les puede resultar interesante. Sí, es interesante. No lo hemos probado porque también el tiempo juega. Porque además quien habla es el director del Instituto del ICIMAF. No es el tiempo, no es... Lo entiendo. Bueno, eso los proyectos no pongan eso. No es fácil, no es poco tiempo. Y entonces uno está dirigiendo, nosotros estamos abiertos a colaboración. De hecho, tengo ahora en el grupo de imagen dos muchachos jóvenes, de Inier y a Carlos. Debo conocerlo porque creo que se grabaron hace poco. Están trabajando, no pudieron venir al parecer, yo estaba invitado aquí. Pero realmente es interesante porque, en el script uno puede poner el guión y uno puede utilizar en Python. ¿Usted trabaja en Python, por cierto? Sí. En Python.
Entonces, pero no, eso no lo hemos probado. Porque además el tiempo era la tesis, mi estudiante Laura tenía que terminar, y entonces termíname los modelos, comprueba, vamos a revisar, y no, pero tiene 4 meses y no, o sea, realmente y entonces el contexto, pero es interesante, porque además lo hemos leído que es interesante. Es muy bueno. Yo creo que los pueden Sí. ayudar. Igual si los podemos ayudar nosotros, desde, por ejemplo, proyectos de asignatura, es algo que hacemos con algunas empresas también. Bien. Utilizar problemas reales en asignaturas de la carrera, y eso lo pudiéramos hacer en asignaturas como Machine Learning, donde ellos pueden usar herramientas de este tipo. No, me gusta la idea porque, de hecho, yo pienso que estamos abriendo ya casi una colaboración. Porque ahora tenemos bases de datos reales y puede ser que ustedes nos puedan decir estos modelos, después que ustedes hagan, nosotros probando estos modelos y entonces comparar desde el punto de vista estadístico cuál es el que da. O sea, pienso que sí. Profe, yo, Boris Luis Ramos, estudiante de la Facultad de Física en la Universidad de La Habana, y tenía una pregunta, porque bueno, es muy interesante la aplicación de este tipo de modelos para el procesamiento de imágenes, tiene también una complejidad añadida respecto a otro tipo de datos, y conozco varias personas que lo utilizan. Quizás al aplicarlo a la medicina hay que ser un poco más cuidadoso con este tipo de detalles, pero ellos muchas veces cuando las bases de datos necesitan que sean más amplias o necesitan buscar nuevos datos para esto, suelen entrenar otro tipo de modelos, generar sus propias bases de datos más allá de que sean datos reales. Por supuesto, eso es todo un proceso y hay que filtrar esos datos con mucho cuidado para tratar de que se correspondan con la realidad, pero no serían imágenes reales. Esto aplicado a la medicina, como digo, puede conllevar ciertos riesgos, pero ¿usted considera que a lo mejor pudiera valer la pena generar nuestras propias bases de datos para enriquecer las que ya tenemos, aunque tal vez no se correspondan directamente con imágenes reales, pero que sí un modelo lo haga de la manera más precisa posible? Sé que se hace en otras áreas. En este caso, por lo dedicado del tema, no sé qué tan viable sea, pero creo que sería interesante. Quizás. Es interesante, pero para los efectos de entrenamiento, para los efectos del aprendizaje, para los efectos del desarrollo, es posible. Ahora, para los efectos del diagnóstico real ya, hay que hacerlo con cautela. Mira, yo me acuerdo en este momento, cuando hacía tu presentación, que decía, estas imágenes que se generan, no hay ninguna raza negra y tal cosa. Nosotros nosotros tenemos algoritmos propios que hemos puesto a punto para generar imágenes. Qué lástima que yo no traje para que ustedes vean las imágenes que estamos generando. Pero parecen cosas perfectas, mujeres, hombres, etcétera. Pero todos son rubios, de ojos azules, no sé qué. O sea, no hay. Entonces, nosotros dijimos, yo voy a agarrar a toda la gente del ICIMAF y toda la demás gente, vamos a hacer base de datos para entrenar un sistema para después generar las imágenes, para que se adapten más. O sea, cuando yo publiqué, estas imágenes fueron generadas por nosotros, por Wando, el ICIMAF, etc. Me preguntó un amigo mío mexicano, ay, pero ustedes son rubios, ojos azules, esas cosas. está un poco eso, vaya. Yo, porque era la base de datos que utilizamos, fueron bases de datos europeas, para entrenar nuestro sistema. Entonces, uno entrena el sistema con esas bases de datos y el sistema aprende de esas personas que están allá. Entonces, uno dice, pero bueno, no tiene que ver nada con Cuba, es verdad que no tiene que ver nada con Cuba. Eso puede pasar. El handicap del problema de hoy en día de la IA es el asunto de las bases de datos. Por eso es el cuidado que tienen con el Google, etcétera, de nosotros, que nos exponemos a las redes sociales y nuestras imágenes están corriendo. Ellos están aprendiendo, ellos están almacenando, o sea, estamos hablando de nubes, de computadoras, etcétera. Pero o sea, es posible para aprender, pero ya ahora hacer un diagnóstico, porque estamos hablando de personas, ya hay que hacerlo con mucho más cuidado. Hay que hacer muchos experimentos y tener la certeza de que las transformaciones se pueden utilizar para eso. De hecho, nosotros tenemos algoritmos que hacemos transformaciones pero que no lo hemos utilizado para el caso de cosas reales, vaya. Okay, muchas gracias. Todos nosotros ahora, y me imagino que todos ustedes ahora, tienen al lado el asistente. ¿Quién es el asistente? El DIT, el GTPC, ¿cuál es que tú dijiste? Ajá. Está el Queen, está el BAT,
Bot. O sea, tenemos ahí el asistente. Entonces cuando uno le dice una pregunta, usted va a ver que dice, estoy pensando. O sea, uno lo ve, o sea, eso es en el periodismo, entonces, estoy pensando. ¿Qué cosa es el pensamiento en ese caso? Lo que pasa es que él está enlazado con muchas bases de datos. En Google busca, uno le pone las palabras clave y él busca, empieza a buscar y te va. Entonces uno dice, aparecen los algoritmos, pero hay que tener cuidado con eso. O sea, hay que utilizarlo, porque lo que un algoritmo puede demorar por un mes, esto lo puede hacer en un día y con eficiencia. Pero si no lo pone en contexto, ahí está el error. Se confunde y te puede llevar a ir por el camino que no es. Y tú dices, tú lo pones, y a veces yo lo he hecho para engañarlo a él. Yo le digo tal cosa, pero no le doy el contexto. Y me dice, y yo digo, mira el algoritmo este, vamos a probarlo. Pero tú dices, no, pero esto no es lo que yo ando buscando. Le dice, no, pero no es lo que yo ando buscando. Y entonces él cae ahí como un pozo potencial. Cae en un hueco que no sabe cómo salir. Cae ahí, tú dices, pero ¿por qué? Entonces cuando tú le dices, no, mira, esto, lo que pasa es que esto es que el contexto es este y este. Entonces, a él lo estás enseñando, él busca, tú empiezas a buscar en la sala y te da el algoritmo que es. Pero si uno se va siempre con la primera idea de lo que él te diga es lo cierto, uno puede caer en un error. Sobre todo en cosas que son reales. Para el aprendizaje, para el entrenamiento no importa. Pero ya a la hora de aplicar, una cosa es, yo siempre digo, una cosa es una publicación científica que si uno es inteligente, uno la hace de tal forma de que convenga lo que dice la revista, las bases de la revista. Y otra cosa es una aplicación concreta para hacer diagnóstico de una persona o para hacer estudios de materiales, de metales, etcétera, o para hacer agricultura de precisión para el problema del análisis de los virus y bacterias que también afectan a la agricultura. Pero hay que siempre poner al asistente, como le digo, en contexto, porque si no te puede llevar por el camino que no es. Para todo.